Les doy la bienvenida. Gracias a mis compañeros también por el encuadre y por toda la información previa a este arranque del proceso. Solo la pregunta técnica obligada. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Bueno, voy a comenzar. Mire, eh, su servidor, soy pedagogo, soy director general de Didacta México. Tuve la fortuna de acompañar al equipo de la red Facilitando Cambios el año anterior con un proyecto similar o paralelo dirigido a supervisores en el estado de Hidalgo. Y la verdad me da muchísimo gusto compartir este espacio con todas y con todos, porque, bueno, vamos a hablar en estos próximos minutos, sí, del proyecto integrador, pero antes de entrar a la estructura y a los fierros y a las definiciones y a las recomendaciones, eh, sí quisiera comentarles que en mi experiencia, por ejemplo, respecto a los proyectos escolares, estoy acompañando varios de ellos en el estado de Oaxaca desde hace ya algunos años, en el estado de México, en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México. Y bueno, el concepto proyecto o proyecto transversal o proyecto integrador eh, es un término que de repente sí genera una serie de respuestas distintas. Me refiero a cómo asumimos el trabajo paralelo al currículum, cómo lo asumimos, cómo lo integramos. De repente me estoy encontrando en el contexto del proyecto escolar, por ejemplo, derivado de los cambios y las innovaciones recientes en el currículum, me encuentro con que los proyectos se quedan de manera paralela a la parte del día a día en el aula, es decir, seguimos trabajando, por un lado, la parte disciplinar, ¿no? Preocupándonos legítimamente, desde luego, por los aprendizajes esperados en educación básica, por llegar a buen puerto, y no se diga en este contexto que seguramente dedicaremos también algunos minutos a esta mención de esta revolución, este cambio emergente que estamos viviendo todos en el escenario educativo y las respuestas que tuvimos que habilitar para poder continuar con este proceso de enseñanza y aprendizaje. Decía, ¿qué es lo que me encuentro regularmente en los proyectos escolares? Me encuentro temas, por un lado, interesantes, temas que surgen de a lo mejor necesidades muy latentes, eh, participación de padres, comprensión lectora, autoestima, arte, etcétera. Es decir, una cantidad de ejes temáticos que bien a bien se integran perfectamente bien con toda la realidad de la escuela y con toda la situación de lo que se está generando en el día a día. ¿Qué es lo que observo? Lo que yo detecto es que los planteamientos desde el arranque del propósito general de los proyectos no ensamblan, no entraman perfectamente bien los dos ámbitos, o por lo menos los dos principales ámbitos en los que el sujeto, me voy a referir a sujeto por el aspecto cognoscente, el sujeto cognoscente desde el punto de vista epistemológico, el sujeto que aprende, se relaciona en estos dos ámbitos. Es decir, por un lado está la razón y por otro lado está la emoción, ¿no? Entonces, honestamente y con conocimiento de causa, y seguramente ustedes van a hacer algún comentario al respecto, el sistema educativo nos lleva de tal forma y en tal dinámica que de repente tenemos menos tiempo para atender estas cuestiones de la persona y su condición y su contexto. Por esa razón es que en los años recientes, con los planteamientos recientes, no es que se empiece a trabajar el aspecto de las habilidades socioemocionales. Se ha venido trabajando todo el tiempo de diferente manera y en diferente perspectiva. Sin embargo, hoy se ponen al centro como una de las áreas o como uno de los ámbitos
urgentes de atender. Bueno, esto tiene una razón de ser que la voy a ir mostrando poco a poco. Entonces, yo los invito a que en estos minutos que vamos a hablar de su proyecto como una de las evidencias o como uno de los resultados esperados de este curso, esperaríamos todos que el proyecto fuese no solamente un trabajo más, sino el proyecto con toda su estructura, con todos sus elementos que lo conforman, intente entramar esta parte de el estudiante, las niñas, los niños, los adolescentes, esto que he mencionado como el sujeto cognoscente, ahora lo expreso como este sujeto que aprende en el contexto de la educación básica y que bien a bien tenemos muchos informes y resultados sobre el aprovechamiento escolar, ¿no? Por ahí interactuábamos con supervisores el año anterior y coincidíamos todos en que la información que evalúa el impacto y el rendimiento de ciertas acciones en la educación, bueno, pues está privilegiando la cuestión cuantitativa, asistencias, aprovechamiento, rendimiento, etcétera. Hablemos entonces de violencias, hablemos de derechos humanos, hablemos de equidad, hablemos de diversidad, hablemos de multiculturalidad, hablemos de inclusión, hablemos de los temas fundamentales que nos están lastimando y nos están doliendo como sociedad y que en el contexto escolar se están viviendo en un sentido cada vez más crítico. No lo digo yo, lo voy a mostrar ahorita en algunas láminas. Entonces yo las invito a que podamos nosotros pensar en el proyecto integrador, le vamos a denominar así, como un espacio en el que tengamos oportunidad de entramar todo lo que ya hacemos, en lo que somos expertos, en nuestra área docente, en nuestro desempeño docente, y aquellos temas que nos están tocando la puerta. Y es una realidad que nosotros tenemos que proponer acciones que trasciendan el aula, que integren a la comunidad y que sobre todo a nosotros como docentes, como autoridades educativas, también nos involucren, porque de repente también encontramos en 1000 proyectos en los que se habla de la comunidad y se habla de la investigación y se habla de la creación y se habla de la resolución de problemas, pero a veces los docentes no nos implicamos a fondo en el sentido de ser protagonistas de ese discurso y esa investigación y esa creación, lo estoy diciendo de manera general, ¿no? Es muy importante esta cuestión, esta reflexión. Entonces, quisiera en este pequeño preámbulo avanzar con el planteamiento del proyecto integrador y voy a seguir mencionando estas cuestiones. Si me ayudan, entonces, por favor, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que también se están sumando en este momento. Vamos a comenzar. Miren, yo les preparé un recorrido muy rápido. A lo mejor ustedes se acuerdan de algunos de ellos, los que no se acuerden porque son muy jóvenes, nosotros que estamos un poquito ya más, más maduros, ¿no? Que dicen que las que maduran son las frutas nada más. Los que estamos ya un poquito más recorridos o con kilometraje, recordamos, trabajamos o vivimos muchos de ellos. Miren, les cuento rapidísimo la historia de este concepto que se llama proyecto escolar o proyectos académicos y que hoy lo vamos a poner en la pantalla como proyecto integrador. Adelante, por favor. Ustedes me dicen si hay algún detalle con la diapositiva y nos vamos a ir paso a pasito. Miren, corría el año de 1999, no me voy a extender mucho con eso. Tenemos en nuestro sistema educativo nacional, independientemente del planteamiento curricular, del enfoque desde el punto de vista del modelo educativo, independientemente de eso, no me voy a meter a ese tema, tenemos apoyos, orientaciones y referencias que siempre han tenido la intención de mejorar, algunos así se han llamado, mejora escolar, elevar la calidad, ¿no? Fortalecer los aprendizajes
generar una dinámica de relación en el contexto de la escuela en todo su universo. Y esto es muy importante porque de repente caemos en una separación no solo de funciones, es decir, el director solo ejerce funciones directivas. Gracias, ahorita lo comentamos. El director solo ejerce funciones directivas, pues no les da tiempo para otra cosa. El supervisor, lo propio, el ATP, lo propio, y el docente de repente parece que carga con toda esta presión estadística, administrativa, social, cultural, familiar y aparte la cognitiva. Entonces, tenemos un gran volumen de información en donde nos dicen cómo hacer un diagnóstico, cómo elaborar un objetivo, cómo elaborar una meta. Ahí están los documentos y podemos echarnos un clavado a lo largo de esta pequeña cronología. Miren, por ejemplo, en el 2010 ya teníamos un modelo de gestión para la supervisión escolar. Algunos los van a ver ustedes situados en el contexto de la supervisión o la gestión. Todos tienen al centro esta pretensión de la mejora en la escuela, la mejora de las relaciones, pero no solo el funcionamiento de la escuela, porque la columna vertebral de la escuela es el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista académico, pero el desarrollo de la persona desde el punto de vista humanista, es decir, en cuanto a la misión sublime y en su máxima expresión de la educación. Bien, adelante, por favor. Estamos en el año 2010, hay un modelo de gestión para la supervisión escolar, estamos en el 2013, hay un documento, una orientación que a lo mejor, y yo lo he consultado, de repente solo conocen los supervisores, ¿no? Los directores dicen, aquí dice supervisor, este no me toca, le toca al supervisor. Cuando el docente lo revisa, dice, aquí dice supervisor, este no me toca, es su chamba del supervisor. A eso me refiero con la división de funciones. Entonces, si el acto educativo sucede en lo íntimo del aula, y si el acto educativo requiere insumos, apoyos, espacios, entramados, vinculación, comunicación, condiciones, todo eso se genera mucho más allá del aula. Es decir, todos los adultos, todos los sujetos que soportamos en el sentido de apuntalar el sistema educativo nacional, pues deberíamos tener una función sustantiva basada en el aspecto más importante de la escuela, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo el desarrollo integral y armónico de esta personita a la que va dirigido. Adelante, por favor. ¿Cuántos conocen de eso? O sea, ahí sí me pueden mandar un mensajito con cuáles trabajaron. A lo mejor no se animan porque van a decir que si ponen ahí que conocen el de 99, pues ya son como de mi generación, no pasa nada. En los últimos 5 años, usted no me dejará mentir, hemos tenido cambios vertiginosos, muy vertiginosos. No terminaba el año 2016 cuando ya estábamos revisando el documento base el nuevo modelo educativo. No terminaba 2018 cuando ya estábamos perfilando el arranque de la nueva escuela mexicana. Insisto, no me voy a meter en el análisis de los modelos. Gracias. Mire, ahí por ejemplo ya me están diciendo cuáles conocen. Excelente. Ahora, si usted me lo permite, le menciono esto rápidamente. Esto me situé en el 99 para acá. La cuestión es que en los últimos 25 años, a mí me tocó el acuerdo para la modernización de la educación básica como docente de secundaria. Hemos tenido alrededor de 19 cambios sustantivos, ajustes, mejoras y reformas en nuestro bendito sistema educativo nacional. Eso puede entenderse a la luz de las políticas educativas. No nos toca. Bien, ¿qué es lo que sí nos toca? Nos tocan los resultados, compañeras, compañeros. Los resultados son los que nos miden y los resultados son los que nos evalúan, los que nos dicen, independientemente del modelo educativo, independientemente de los soportes, ayudas para la gestión educativa, para la mejora de la educación, los resultados son los que nos pasan
a la palestra del análisis social de si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Una realidad que yo les quiero compartir es que si nos vamos por el lado, acuérdense que voy a moverme razón y emoción y ahorita voy a explicar esta cuestión. Si nos vamos por el lado académico, por el lado de los aprendizajes, por los aprovechamientos, el rendimiento escolar, pues tampoco andamos muy bien. Es decir, independientemente de que podamos mencionar una prueba u otra a nivel nacional, a nivel internacional, las habilidades fundamentales que tienen que ver con el pensamiento lógico y con la comprensión lectora, por ejemplo, ya no mencionemos la producción textual, la investigación, la autonomía, ya no mencionemos eso. Las habilidades fundamentales que se miden en las pruebas estandarizadas también nos ponen un foco rojo en función de este ámbito que es el aspecto de los aprendizajes. Ahora, el problema no solamente está ahí, el problema también lo tenemos en la relación y en la dinámica de relación que se genera en la escuela en estos momentos. Si usted me lo permite, me voy a dirigir a la escuela y al escenario y a la situación, un poquito saliéndome de este contexto de la pandemia y ahorita regresamos a ello, ¿no? Porque ya estábamos así antes de la pandemia. Adelante, por favor. A partir de la última mención, cuando hablé de la nueva escuela mexicana, pues seguimos teniendo estructuras de apoyo. Seguramente que usted ya elaboró 2 o 3 versiones de su plan escolar de mejora continua. Y la palabra mejora continua, pues tampoco es nueva, también la venimos trabajando como un aspecto sustantivo que apuntala o tendría que fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Lo logramos? No lo sé, ahorita me responde usted. Si tenemos ayudas, apoyos y soportes, tenemos instructivos, orientaciones, yo sigo revisando proyectos escolares, no he revisado en Hidalgo como tal proyectos escolares, pero si reviso un proyecto escolar en un estado, desde la redacción del objetivo, desde el mismo planteamiento del objetivo, me doy cuenta de cómo está todo el entramado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que intentaré profundizar más adelante. Nosotros vamos a iniciar su proyecto integrador con un planteamiento, le llamamos enunciado. Pero si ese planteamiento no surge de una necesidad legítima, si ese planteamiento no se estructura adecuadamente en sus elementos fundamentales, en su construcción sintáctica, en el sentido de su concreción, en el sentido de su mensurabilidad, de su claridad, todo lo que decimos siempre de los objetivos. Si ese planteamiento inicial no tiene esas características, todo lo demás, todo lo que se desagregue de ahí, todo lo que se condicione a partir de ahí, va a tener dificultades. Y ahora menciono una palabra que vamos a usar mucho en el curso que se llama alineación pedagógica. Sé que esto lo hacen ustedes todos los días, pero ojalá nos dé tiempo de que puedan ustedes observar un ejemplo muy sencillo de por qué no hemos alcanzado la profundidad en los aprendizajes. Cuando yo digo profundidad, me refiero al nivel de dominio y al nivel de logro de esos aprendizajes. No estoy hablando de calificaciones, no estoy hablando de rendimiento escolar, no estoy hablando de cuadros de honor, no estoy hablando de menciones honoríficas, no estoy hablando de primeros lugares en la prueba planea, de eso no estoy hablando. Estoy hablando en el nivel de logro tangible, en el nivel de dominio de algo que se expresa a partir de un conocimiento, una habilidad y una actitud con la que los niños, niñas y jóvenes se paran frente al mundo. Si eso no lo estoy observando, si lo que estoy observando es un escenario más deteriorado, relaciones más caóticas, más violencia en la escuela, todas estas estructuras que estamos repasando ahorita, ni en la cronología, ni en su estructura y composición administrativa, pedagógica, nos están alcanzando para poder incidir en esa realidad. No estamos tocando esas fibras sensibles del problema o del fenómeno.
¿Cómo podríamos sí hacerlo? Ah, bueno, pues desde el punto de vista pedagógico, no solamente un proyecto escolar, sino una planeación de aula sencilla, una situación de aprendizaje de usted que está trabajando en historia, en ciencias, en lenguaje y comunicación, que va a trabajar una semana, si esa planeación no tiene un criterio de profundidad, todas las actividades se van a mover horizontalmente, es una metáfora, en el mismo nivel de complejidad. Y la profundidad es una línea en diagonal en donde estoy generando una autonomía en el sujeto, es decir, no lo hago yo todo, no lo explico yo todo, sino voy acompañando a este sujeto a que vaya metiéndole las manos al mundo, a que vaya descubriendo, tocando, probando, oliendo, resolviendo, ensuciándose las manos y yo cerca de él para que nosotros verdaderamente podamos hablar de profundidad y entonces sí hablar de aprendizaje significativo. Los proyectos, decía yo al inicio, son proyectos interesantes. Híjole, le puedo mencionar algunos, ¿no? El huerto escolar, el arte en la escuela, el lenguaje y comunicación, tecnologías, la parte de cultura, o sea, hay infinidad de ejes temáticos y hay proyectos que merecieran escalarse para hacer proyectos o espacios de construcción de verdad muy ricos y muy significativos. Lo que sigo insistiendo es qué les duele a esos proyectos, que esos proyectos ocupan un tiempo, recursos, energía, voluntad y muchas otras cosas más. Y lo que se obtiene de los proyectos es un trabajo escolar, es un trabajo como producto que no tiene relación, o al menos no directa, sobre el proceso de formación de la persona. ¿Y por qué lo afirmo? Adelante, por favor. Ahorita van a ver por qué lo afirmo. Les hago dos preguntas en este orden en el que vengo explicando. ¿La escuela es un espacio seguro para aprender y para desarrollarse de forma armónica e integral? No me diga depende, ¿es sí o no? Voy a molestarlo en esa dualidad. ¿Es sí o no? Sí es un espacio seguro. Gracias. Sí es un espacio seguro. Sí, sí. Voy por el sí. Parece consulta ciudadana. Échele. Voy por el sí. Gracias. Sí. Uno más. Sí. Sí, porque si yo tuviera la oportunidad de interactuar con usted, usted me diría, ¿el mío? Sí. ¿Mi escuela? Sí, porque yo me hago responsable. Sí, gracias. Excelente. Bien. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo logramos incidir en la formación de mejores personas y ambientes favorables para el desarrollo integral? Gracias, gracias por sus respuestas. Pueden seguir mandándolas. Aquí las estoy leyendo, ¿no? No he leído un no. Espero no haberme distraído, pero no leí un no. Ustedes me dicen que la escuela sí es un espacio seguro para aprender. ¿Sale? Ok. Eh, sin el afán de molestarlos o de generar una situación difícil, solo quiero que vean esta imagen. Adelante, por favor. La realidad nos dice otra cosa. México, en los indicadores internacionales, ha ocupado varios años el primer lugar en bullying escolar. Bullying escolar. Y espere que se quedase solo en bullying. Ahí ya tenemos tasa de suicidios. ¿Están de acuerdo? Ahí ya tenemos tasa de suicidios. Ahí yo podría agregar algo que no está en la estadística, pero que seguramente ha ido documentándose, adicciones, violencia. Violencia, en el caso de violencia que tiene que ver con violencia de género, acoso. Y podría yo seguir con la lista interminable, entonces nos pondríamos muy tristes y diríamos,
Sí, claro, por supuesto que puede estar determinado por diversas causas. Ese es el punto, que nosotros no deberíamos estar hablando solo de estadísticas, sino tendríamos que estar hablando de causas. Es decir, habrá algunas que se generan en la misma escuela, porque este escenario que estoy mostrando es un escenario escolar. Entonces, ¿quién genera la violencia? ¿Quién genera ese ambiente? ¿Quién genera esa relación en la escuela? Por supuesto. Entonces, lo que quiero es que ustedes reflexionen. Obviamente, no estoy diciendo que nosotros generamos las situaciones caóticas. ¿Es multicausal? Por supuesto. Hay un contexto familiar, hay una situación de la estructura familiar, social, sí, por supuesto. La escuela también genera, sí, por supuesto, también. En el último antes de la pandemia, usted recordará los casos de los movimientos feministas, en donde ya, creo que fue primero Chapingo, no, primero la UNAM, después Chapingo y después el Cobao en Oaxaca. Misma técnica de protesta, pero ya empieza a generarse una respuesta en este sentido de las mujeres que han sido víctimas de acoso, incluso de violencia. Pero bueno, no me voy a detener en las estadísticas. Hay una realidad, decía yo al inicio, que está tocando nuestra puerta. La pregunta es, ¿nos toca a nosotros resolverla? Tal vez no, tal vez no. En el caso de la escuela, ¿podemos hacer algo? Tal vez sí, claro que sí. Les cuento rapidísimo, en el medidor de la UNESCO, en la sección que tiene que ver con la evaluación de los sistemas educativos, el año es 2017, me parece, el último informe. Se hacen 4 preguntas fundamentales a los países miembros sobre las condiciones que favorecen. Claro, claro, por supuesto que sí. Lo que nos toca a nosotros, sí. Me acuerdan ahorita de platicarles un chisme que tiene que ver con los factores etiológicos distales y los proximales. Decía yo, 2017, los 4 factores que incidían en el aprendizaje significativo, los pusieron así. Es tecnología, capacitación docente, herramienta o planeación didáctica y ambientes de aprendizaje. ¿Cuál creen ustedes que ganó la mención? Como por ahí también hay gente que decía con inglés y computación vamos a mejorar la educación, o sea, son ideas, ¿no? Pues ambientes escolares, el que lo ganó fue ambientes escolares. Eso significaba que estaba por encima de tecnología, eso significaba que estaba por encima de capacitación docente y eso significaba que estaba por encima de planeación y herramientas didácticas. Ambiente escolar. El ambiente escolar es lo que favorecía, según este estudio, si alguien está interesado en la dinámica de comunicación, yo lo tengo completito, se los puedo compartir. Es muy interesante entrarle a los números, pero no Sí, de tenemos. hecho tenemos este informe que mencionas, Toño, podemos ponérselos en la plataforma cuando puedan entrar para que lo puedan descargar. Perfecto, bien. Dicho esto, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Yo, en lo personal, creo que lo que podemos hacer de inicio es hacer un alto. Hacer un alto y en lugar de responder, perdón, en lugar de reaccionar a esta situación, tratar de dar un espacio de reflexión para responder. En este sentido, lo que sí podemos hacer, me dan la siguiente lámina, por favor. Respecto al proyecto integrador, lo que sí podemos hacer primero es intentar una visión holística del asunto. Y al centro está nuestro reto de este proceso, el proyecto integrador y todas las actividades que van sumando en el función. Sí, claro, las diapositivas son para ustedes, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué nos toca? Bueno, una visión sistémica, eso sí lo podemos hacer. ¿Qué significa una visión sistémica? Significa que no veo separado el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de desarrollo humano integral, ¿no? De autonomía, autogestión, autoestima, emociones, no está separado. No, por supuesto que no está separado. Lo que sí podemos hacer es intentar una visión sistémica, se lo pongo de esta manera. Mire la lámina, ¿no?
Ahí tiene los momentos que le están marcando, de acuerdo a las políticas educativas actuales. Usted tiene que partir de un diagnóstico. Esta estructura la podemos escalar para la escuela, para la estructura general o para el proceso del día a día del aula, ¿eh? Es perfectamente escalable. Ahora, usted parte de un diagnóstico. Esa es otra incisión. ¿Cómo están los diagnósticos? ¿Qué información tienen los diagnósticos? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? ¿No? ¿Qué es lo que, claro, qué es lo que se incluye en un diagnóstico? Y de repente volvemos a caer en la parte administrativa de la educación y los diagnósticos se convierten en un espacio en el que se está requisitando información, ¿no? Para poder arrancar el proceso N, ya sea de gestión escolar o el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así los puse. Bien, si los objetivos, decía yo, si el objetivo, el planteamiento está escrito, está redactado de manera inconsistente, ¿a qué me refiero con inconsistencia? Estructura y planteamiento. En estructura no tiene los elementos fundamentales. Ya saben ustedes, el verbo operativo, el qué, el cómo y el para qué. Así de simple. Y en su planteamiento o en la orientación que tiene es de qué tamaño es, ¿no? A veces vemos objetivos que son más grandes que que son más pequeños que las metas, o metas que son más grandes que los objetivos. Esa es solo una cuestión de planteamiento y de estructura. También para eso vamos a tener ayudas. Ok, entonces, tenemos una visión en la que podría yo tratar de visibilizar una relación dinámica entre todos los elementos. De tal suerte que si yo digo sistema, entiendo que si todos los elementos que juegan en este momento en su curso, todos esos elementos, si uno de ellos se omite o empieza a descuidarse, en una visión sistémica, en un entramado, pues obviamente todo el sistema se va a ver afectado. Esto es una realidad, por eso es que insistimos en que nos permitan colaborar con ustedes para que lo que obtengamos no sea un documento, no sea un producto de un curso, sino sea una ruta, un espacio en el que ordenadamente, alineadamente, congruentemente, y voy a agregar legítimamente, ¿no? Estemos planteando acciones así, entramadas entre esta parte y esta parte que he venido mencionando. Entonces, esta ruta, esta diapositiva que les estoy compartiendo, ya tiene algunos de los elementos que usted va a trabajar y en la que los vamos a acompañar, y se las voy a ir desagregando poco a poquito en los siguientes minutos. Entonces, trate de imaginar una visión sistémica. Mire, usted está conformado por sistemas, el óseo, el cardiorrespiratorio, ¿sí o no? ¿Qué pasa si empieza a fallar un elemento de ese sistema? ¿Qué pasa? Pues usted se enferma. ¿Y qué pasa si no lo atiende? Pues el sistema colapsa, ¿no? Digo, perdón por la comparación tan cruda, pero es así. Claro, empeora. A ver, ahora usted es parte de otro sistema. Usted es parte de una familia, o parte de una comunidad, o parte de una sociedad, o parte de una comunidad escolar. Entonces no podemos decir, a mí no me toca. Veo que hay armas en mi escuela, pero a mí no me toca. No, perdóneme, rapidísimo. El doctor Julio Pimienta Prieto, él me compartió alguna vez factores etiológicos distales y factores etiológicos proximales. Él decía, los factores etiológicos en la docencia distales justo son esos, los que no me tocan a mí. Pobreza, narcotráfico, violencia, polución, descomposición social, no me tocan a mí, por favor, no me culpen. Pero espere, hay otros que se llaman factores etiológicos proximales, los que son del aula para adentro. Esos sí me tocan a mí. El cómo hablo, cómo explico, cómo motivo, cómo acompaño, cómo estoy generando autonomía, cómo modelo el aprendizaje. Es decir, primero lo hago yo, fíjate cómo lo hago yo.
cómo soy una persona que está inspirando a los demás porque recojo la basura, trato con respeto a mis compañeros, no me burlo de mis compañeras docentes, no agredo, ayudo, me ensucio, sumo. La gente me está viendo cómo me estoy conduciendo y cuando hablo de autoestima, cuando hablo de solidaridad, la gente dice, claro, claro, porque lo hace todo el tiempo. ¿Sí me explicó? Entonces, de repente, el sistema educativo nos pone frente a un curso como este y nos dice, usted va a tomar un curso en el que va a trabajar violencias, derecho, enfoques y usted dirá, híjole, pues esos temas ya los hemos visto. Una cosa es visto y otra cosa es asumido. Porque si eso fuese una estrategia contundente, estaríamos moviendo un poco las rayitas de esos números que mostré anteriormente. Y estoy hablando del país en general, ¿eh? Es una realidad preocupante. Espérese, queremos regresar a la escuela. Ya todos queremos regresar a la escuela. Y bueno, de acuerdo a mi creencia, pues primeramente Dios, en breve ya estaremos ahí. En breve. No mucho tiempo. La pregunta es, ¿cómo vamos a regresar? ¿A qué vamos a regresar? ¿Me explico? Ya teníamos un caldo de cultivo social, estructural, que no ha mejorado con la pandemia. Al contrario, en lo económico, en lo social, en lo psicológico, ya hay muchos indicadores de estrés, de ansiedad, y en lo económico, pues imagínense. Entonces, trata de imaginar una relación del todo con sus partes. Mire, aquí le coloqué, por ejemplo, el diagnóstico, objetivo, acciones y seguimiento. Eso está muy sencillo porque ahí ahorita le voy a mostrar las ayudas con las que usted va a contar y cada vez que va avanzando en los módulos, que ahorita también lo detallamos, usted va a ir sumando información para enriquecer su planteamiento inicial, ¿no? Y entonces ahí aparece la parte de los contenidos fundamentales, así le voy a llamar en esta exposición, los contenidos fundamentales que tienen que ver con los temas que conforman sus módulos. Pero también hay contenidos disciplinares, son muy importantes, no podemos parar. Pero también hay contenidos contextuales, es decir, todo lo que viene de las comunidades, usos y costumbres, creencias, lengua, cultura, tradición. No podemos sacar a la escuela de ese contexto. Incluso esa lectura de los contenidos contextuales nos ayudaría a entender en esta comunidad en específico, Atlapesco, etcétera, por qué las relaciones familiares son como son. Nos ayudaría mucho a entender eso, pero no solo desde el punto de vista de los usos y costumbres, sino de la dinámica de relación entre las generaciones más jóvenes también, ¿no? Entonces, su proyecto tiene que tener esta ruta, esta dirección, llegar a un aprendizaje significativo en profundidad y generar, en lo posible, condiciones para que podamos empujar esa rayita hacia un desarrollo humano integral. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Toño, se te escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Miren, mi compañera, la maestra Gabriela, ya habló del contenido del curso. Yo voy a tomar como referencia el planteamiento de esa mención y voy a ir agregando elementos para tratar de hacer esto, ensamblar cómo se va a conformar su proyecto integrador a partir de interactuar de una manera reflexiva, crítica, emotiva, con cada uno de los temas sustantivos que por cuestión didáctica o pedagógica, pues hemos separado en un universo que se llama módulo. Pero si usted me pregunta, pues todos los temas y todos los módulos forman parte de esta realidad, ¿no? De la realidad de la persona en sus condiciones de desarrollo, relación, comunicación y desarrollo armónico. Entonces, eso es lo que quisiéramos. No compartir con usted una definición más de violencia, sino generar en esta visión sistémica una reflexión de fondo sobre qué papel juego yo, docente, en esta comunidad sobre el tema de violencia. ¿Qué papel juego yo en la resolución de conflictos? ¿Qué papel estoy jugando de manera protagónica en la generación de un ambiente escolar en donde tengamos una visión de escuela de paz?
¿Qué papel juego yo como docente en las relaciones equitativas, en la inclusión, en la diversidad, en el lenguaje inclusivo? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Modelo o no modelo? ¿Inspiro o no inspiro? O quizás solamente les pido trabajos escolares que tengan que ver con sexualidad o habilidades socioemocionales, y lo importante está acá: aprender matemáticas, aprender lengua y comunicación, aprender historia, aprender ciencia, y luego nos reprueban las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? Gracias. ¿Para dónde nos hacemos? Bueno, nosotros le proponemos que hagamos un alto en esta parte que nos permita concentrarnos de manera muy, muy particular en el primer elemento de su proyecto integrador, que es el enunciado, el planteamiento. Si logramos hacer un buen planteamiento, cuando digo buen planteamiento, ya expliqué que tenga una estructura de elementos básicos adecuada, que sea mensurable, coherente, legítimo, todo lo que ya mencioné, y que además le emocione a usted empezar a trabajar sobre ese planteamiento. Eso creo que sería lo más importante. Como cuando mis estudiantes me preguntan, profe, tengo que hacer mi tesis, pero no sé de qué hacerla. Fíjese lo grave, la tesis para titularse. Y por ahí podemos seguir hablando de los procesos de investigación en todos los niveles educativos. A todos nos duele el planteamiento del problema, la hipótesis o el enunciado generador. Entonces yo creo que tenemos que hacer un alto para hacer un planteamiento legítimo en donde verdaderamente estemos hablando o cuestionándole al mundo qué es lo que nos duele y cómo pensamos que se puede resolver. Pero en ese planteamiento ya nos estamos implicando. Es decir, cuando yo digo generar situaciones de aprendizaje, de trabajo colaborativo, o sea, ya estoy diciendo que yo voy a generar o contribuir a esa generación. No puedo hablar de que alguien más venga a generar situaciones favorables, porque yo soy el que está liderando el grupo, yo soy el que está estableciendo una comunicación en el día a día, aunque ahorita sea a través de la computadora, y yo soy quien está generando esta relación y el vínculo de confianza o no con mis estudiantes. Entonces, eh, bien, hay preguntas por ahí técnicas, si pueden ayudarle a los compañeros. ¿Los demás compañeros me escuchan bien? Solo díganme en lo que tomo tantita agua. Sí, Toño, ahorita vamos checando quienes no Sí, tienen audio. perfecto, Gracias. excelente. Bueno, continuamos. El truco está aquí, queridas compañeras y compañeros. Miren, el truco es aquí. Aunque parece como muy sofisticado y muy poco tiempo, no. En realidad tenemos todas las herramientas para poder molestarlo a usted, conflictuarlo a usted y decirle, a ver, ¿qué es lo que usted va a trabajar? Primero, ¿de qué nivel educativo es usted? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué le duele? Se lo pregunto primero coloquialmente, ¿no? Convivencia, violencia, equidad, inclusión, derechos humanos, escuela de paz. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Sobre qué quiere trabajar? ¿No? Y una vez que usted hizo eso, nosotros vamos ayudándole con los ejemplos que vienen aquí a poder ensamblarlo. Y tenemos estos de la presentación y tenemos otros que le voy a compartir. Bien, entonces, mucha atención. Aquí, por efectos de la organización del curso, hemos integrado en momentos distintos todo el ensamble del proyecto integrador. Entonces, no significa que aquí en este módulo hablemos de violencias, usted va a encontrar la información para la meta. Son procesos así, integrales, transversales. Ahorita explicamos un poquito más esto. Pero tampoco podemos darle un espacio especial o separado al proyecto, porque entonces estaríamos cayendo en la misma reflexión de lo que yo he mencionado al inicio. El proyecto va por un lado y el proceso de enseñanza-aprendizaje va por otro. Para que no suceda eso, estamos poniendo en un solo escenario el reto de vamos a interactuar, a navegar en 5 módulos, en 5 módulos que tienen que ver con estos temas fundamentales. Pero también paso a paso vamos a ir avanzando en la construcción de su proyecto, como lo voy a explicar a continuación. Entonces, el proyecto se conforma del enunciado integrador, del objetivo,
metas por objetivo, acciones por meta, indicadores y evaluación. Si usted está de acuerdo conmigo, en las acciones es donde está el grueso de la dinámica. De aquí a que terminemos el curso, lo que vamos a intentar es obtener esta ruta bien alineada, bien reflexionada, bien orientada, para que cuando tengamos esta oportunidad de poder incidir, arrancar este proyecto, podamos resolver las cuestiones de los medios o de la dinámica o la colaboración, pero ya el proyecto tiene una consistencia. ¿Por qué? Porque surge de una necesidad legítima, urgente, que queremos atender y ya estoy reflexionando que no puedo seguir o no debo seguir trabajando, por un lado, la parte de la razón o la cognición y por otro lado, la parte de las emociones. De hecho, ojalá en otro espacio podamos hablar de la importancia de este ambiente escolar en la psique del sujeto, en la autonomía del sujeto, en la autoestima y cómo eso incide significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, adelante, por favor. Miren, esto es un poquito más rápido, es la misma estructura. Repito, tenemos contenidos fundamentales, que son los que están arriba de colores, pero usted es el experto en la parte disciplinar. Usted es el experto en la parte de la enseñanza y aprendizaje. Y le pido por ahí, se lo dejo de tarea, en una de las conferencias les voy a compartir una tabla que estamos haciendo como una especie de taxonomía de los usos y costumbres en Oaxaca y cómo podríamos generar una intervención a partir de los usos y costumbres y enseñar la parte disciplinar, o sea, ir al revés, pero eso es solamente una aportación que vamos a generar. El proyecto tiene características de integración, las voy a explicar de manera muy general, y sí integración porque lo que queremos evitar es el aislamiento, ¿no? Lo que yo decía al principio. De hecho, desde el pensamiento complejo ya se empieza a hablar con mayor fuerza sobre la hiperespecialización. Esto es, somos buenos en esto, pero no somos buenos en esto, ¿no? Y hoy le tengo una mala noticia o buena noticia, no sé cómo lo tome. Hoy el mundo nos está dando una lección y nos está pidiendo respuestas. Entonces, nuestro rendimiento académico, nuestro 10 de calificación y nuestra mención honorífica no nos están ayudando para poder generar las respuestas que la realidad nos está planteando en la puerta. Y hoy los temas fundamentales tienen que ver con la relación, tienen que ver con la solidaridad, con la sororidad, con la inclusión, con la colaboración, tienen que ver con todo eso como sociedad. Hoy más que nunca necesitamos entender que necesitamos entramar esta cuestión. Por eso el planteamiento de integración. Su estructura la está usted observando. Ya mencioné de dónde viene el proyecto integrador, no es nuevo, no lo estamos sacando de la manga. Por ahí giran en el centro escolar diferentes planteamientos, políticas, intenciones sobre cómo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, y es transversal por esto que hago yo, de entramar, integrar, no es pegar, no es trabajar paralelamente, hablemos de violencias y entregar mi trabajo de violencias y decir, no he hecho mi objetivo del proyecto, pero no sé de qué lo voy a hacer. Fíjese, puede suceder. Entonces vamos a ayudarle para que esto sea un solo acto y podamos ir entramando. Ahora, una acotación que vamos a ir explicando todo el tiempo. No significa, decía yo, que usted, si a usted le interesa este tema, resolviendo conflictos, educación para la paz, se tenga que esperar hasta el módulo 4 para integrarlo en su planteamiento. Eso no significa. Mire, honestamente, no lo vamos a volver experto en resolución de conflictos en un módulo. Los temas que estamos planteando son del dominio público, la información está a la mano, pero la diferencia que nosotros queremos plantear es que usted se implique, como decía la maestra Gabriela, en una experiencia de aprendizaje en la que además de que revisa el contenido, socializa el contenido y si aquí en su enunciado o planteamiento inicial dijo yo quiero hablar de violencia porque en mi comunidad es un tema, pero se va a dar cuenta que usted lo puede hacer y yo me encargo, nos encargamos de ayudarle en que su enunciado tenga una adecuada estructura y quizá vaya enriqueciéndose, sumando más acciones
porque recuerde usted, también lo va a ver en los contenidos, y es un planteamiento universal, que no están separados. Es decir, si usted afecta a uno, los afecta a todos. Entonces, hablemos de la persona, hablemos de su entorno, hablemos de su desarrollo, hablemos de su integridad, y de eso estamos hablando en este curso, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando paso a paso. Aquí abajito le puse algunas sugerencias como etapas. No significa que vamos a ir linealmente así. Son recomendaciones. Por ejemplo, le digo, en el primer momento, déjenos ayudarle a que usted haga su primer boceto o planteamiento con los ejemplos que vienen a continuación. De acuerdo a la estructura general, por ahí tengo espéreme un momentito. Ah, Ya. solo son preguntas sobre si vamos a facilitarles los materiales. No, Les no. comentaba que No, está durante bien. la plataforma los van a tener y algunas otras cuestiones más de aquí del espacio de preguntas y respuestas que daremos un poco más al rato. No, está bien, no, lo que quería era leer y el cuadrito se puso justo ahí en la etapa. No importa, a ver, Okay. Una sugerencia, escuchen, de acuerdo a la estructura general de su proyecto, a los elementos que lo conforman, usted hace un primer planteamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer su enunciado integrador? ¿No? Entonces, si usted dice, maestro, yo quiero trabajar sobre convivencia pacífica, nosotros le ayudamos a que su enunciado quede bien chulo de bonito, estructural, coherente, mensurable, y quizá usted se va a dar cuenta que cuando esté hablando del tema de violencia, una cosa lleva a la otra y la enriquece. ¿Me explico? Entonces, el planteamiento inicial tiene que estar bien estructurado para que todo lo demás sume, no se va a descomponer, sume, se enriquezca, porque seguimos hablando de este mismo escenario. En un segundo momento, podríamos hablar de incorporar estos elementos o sustentar ese enunciado desde el diagnóstico. ¿Cómo anda usted en su diagnóstico? ¿Cómo le fue en su diagnóstico? Ahora en esta situación a distancia para el arranque de su ciclo escolar, con todo lo caótico que ha sido y lo difícil, ¿cómo le fue en su diagnóstico? ¿Cómo le ha ido en su diagnóstico en las experiencias pasadas? ¿Le sirve, no le sirve? ¿Se lo entrega al supervisor? ¿Qué hace con su diagnóstico? ¿No? Sí, gracias. Gracias. Sigo. En un tercer momento, estemos quizá en la posibilidad de enriquecer su planteamiento inicial, como lo he mencionado, y seguramente que va a pasar, compañeras, compañeros. Yo, por ejemplo, cuando estábamos revisando la parte del diseño de los contenidos y estábamos interactuando, de repente yo me quedaba en esta reflexión, ¿no? Y se me iba por ahí la emoción, y cuando hablábamos de equidad, de igualdad o enfoque de género, yo les decía a mis compañeras, oigan, me encontré un artículo antropológico interesantísimo. También anoten por ahí, si les interesa, se lo compartimos. Un artículo antropológico que habla de equidad de género, igualdad. Entonces, usted se va a ir de espaldas porque pareciera ser que estos temas son temas como, o que tomaron forma en los últimos años por toda la situación social. No, o sea, si echamos un ojo a la historia, realmente tenemos muchas referencias muy interesantes en donde mejor aprendemos y respetamos a nuestras compañeras, porque social, cultural, comunitaria, económica, artística y todo lo que sigue han jugado un papel fundamental desde las culturas de nuestros ancestros. Entonces, esto es muy importante. El momento 4, por ejemplo, cuando vamos avanzando en el desarrollo y evolución, vamos a ir acompañando y tenemos ayudas, adelante por favor, para poder ayudarle, modelar, etcétera. Mire, esta es otra visión de todo el curso. Ahora le estoy colocando los propósitos de los elementos de su proyecto. Lo voy a resumir de esta manera. En el enunciado integrador hago mi planteamiento, ¿sí? En el objetivo estoy dimensionando el proyecto, es decir, hasta dónde quiero. Ahí nosotros permítanos ayudarle
para que no queden objetivos como luego hemos revisado que dice erradicar la violencia. ¿De aquí a cuándo la va a erradicar? O sea, en el sentido de cómo medimos un objetivo en su mensurabilidad, en su claridad, en su consistencia, ¿no? Tenemos que ser muy realistas en el alcance y la dimensión de ese proyecto, porque si no lo hacemos, generamos frustración o generamos desencanto, porque dijimos, no lo logré. Pues si revisamos el objetivo, desde ahí estaba el problema, ¿no? Mi maestra en la universidad me decía, léeme tu objetivo, y yo se lo leía y ella me decía, objetivo que necesita traducción, no sirve, punto. Luego les cuento el chisme completo, porque yo quería leerlo y luego explicarlo. Dice, objetivo que necesita traducción, no sirve. Tiene que ser a la primera y a la primera, punto. En la meta es la pertinencia del proyecto. Vean ustedes a la derecha en los propósitos cómo van cambiando los elementos, ¿no? El objetivo tiene ciertos elementos, la meta tiene elementos parecidos, pero ya van incorporando elementos de mensurabilidad, de concreción, de viabilidad, ¿no? Es muy interesante esta construcción. Y yo quiero insistir sobre esto. Si no logramos un buen planteamiento, todo lo que venga después se va a complicar. Entonces, permítanos ayudarlo. Lo vamos a acompañar lo más posible para que usted esté satisfecho, satisfecha con su planteamiento inicial. La aplicabilidad del proyecto, bueno, si mi objetivo fue muy real, muy apegado a mis necesidades, entonces las condiciones de aplicabilidad tendrían que resolverse a distancia, individual, colaborativa o presencialmente o combinadamente dentro de la escuela, en escuela comunidad, o sea, esa es la cuestión del cómo. Pero el proyecto ya tiene una consistencia porque está aludiendo a una necesidad específica y emergente, ¿cierto? Entonces, las acciones, ahí muy interesante también, quisiera que ustedes me permitieran en una de las conferencias mostrarles un ejemplo de profundidad para que nosotros podamos ayudarle también a que si usted me dice, voy a desarrollar 18 actividades para mi proyecto, maestro, y entonces revisamos las actividades y todas están en el nivel de complejidad igual, o sea, no están en profundidad. ¿Sí me explicó? Y lo que tendríamos que hacer es empujar la secuencia de actividades para que vayan a profundidad. Ya lo mostraremos con calma. Y eso le va a servir mucho en su planeación de situación didáctica o en la planeación de aula para los contenidos disciplinares también. Evaluación del proyecto tiene que ver, ojo con esto, ahí viene un ejemplo muy interesante. Es decir, ¿qué medimos en un proyecto? ¿Qué medimos? ¿Qué medimos? Sí, por supuesto. Por supuesto que nos va a servir para todo nuestro contexto. ¿Qué medimos en un proyecto? ¿Qué medimos? De repente, si no planteamos bien el objetivo, si la meta no corresponde al objetivo, si las secciones no van en profundidad, pues nos conflictuamos en la evaluación porque no sabemos qué estamos evaluando. Y los indicadores como definiciones operacionales son muy importantes. Y Nos miren, dice aquí la maestra María del Rocío Amador que en los objetivos medimos los avances. muy bien, medimos avances. La pregunta es cómo los medimos. Si yo me imagino una regleta para medir avances, estoy aquí y llegué aquí, ¿cómo lo mido? Esa regleta, cada rayita, ¿qué significa? ¿Es un centímetro, es un milímetro, es un esfuerzo, es un tiempo, es un qué? Sí, claro, evaluándolo y dándole seguimiento, lo sigo molestando. Las acciones, dicen por acá, ¿dónde Las vamos a acciones, ¿pero llegar? qué? ¿Cómo lo medimos? Miren, déjenme ponerles el ejemplo y ahorita seguimos interactuando con eso. ¿A dónde vamos a llegar? Claro, estoy de acuerdo con ustedes. A Los ver, resultados, gracias. pero ¿qué? Es decir, ¿qué medimos? Antes de mostrarles el ejemplo, y ya voy entrando en la parte final, les voy a dejar una pregunta. ¿Me la responden en el chat o me la responden en el correo o en la comunicación primera que tengamos? O al ratito en las preguntas Puede y ser, respuestas, puede ser. porque si no, esto nos vamos a tardar Sí, mucho tiempo. La pregunta es, ¿cómo se mide el hambre? Yo no he comido ahorita, por ejemplo. ¿Cómo se mide el hambre? No voy a entrar en debate, solo es un ejercicio, es un ejercicio de investigación para definir operacionalmente. Y algunos van a decir con la pobreza, no, esa es pobreza. Otros me van a decir con los flaquitos que estén los niños, no, esa es desnutrición.
Con los apoyos, no, eso es apoyo social, ¿no? Con el peso me van a decir, no, eso es desnutrición también. Entonces, este ejercicio cognitivo de decir, ¿cómo mido algo? Tiene que pasar por diferentes etapas hasta que yo encuentre la definición operacional y pueda darle un número. Pero ojo, ese número no se vaya a la estadística del supervisor y el director. Ese número se vuelva un elemento que represente la realidad que yo estoy atendiendo paso a paso. Pongo el ejemplo ahora sí. Adelante, por favor. Miren, como una cuestión visual, por un lado están los contenidos disciplinares, por otro los fundamentales, ya expliqué cuáles son, y los saberes comunitarios. A ver, si vamos a una función de ATP, de asesor pedagógico, técnico pedagógico, el ATP revisa planeación, ¿cierto? Y va a decir, tu momento de planeación le falta esto, esto, esto y esto. Arréglaselo y ya quedó chula de bonita. Bien. Tu momento de intervención, estuvo muy padre, jugaron muy bien y generaron un portafolio de evidencias. No existe una sola forma de medir el hambre. Sí, bueno, sí, de acuerdo. No entremos en ese debate, solo fue un ejercicio, ¿sale? Pero sí estamos hablando de hambre. Ok, su intervención, decía yo, su dinámica estuvo padre, vi que se divirtieron mucho los muchachos y generaron un resultado. Estuvo muy bonita su intervención. Su evaluación, o evaluamos con rúbricas, o evaluamos con portafolios, o evaluamos con examen. Y ahí está, y todo lo entregamos. Ya cumplimos, nos vamos de vacaciones. Entonces, la planeación, la intervención y la evaluación parece que funcionan. Parece que funcionan. El problema es que por un lado está lo disciplinar, por otro lado están los proyectos que tienen o tocan los temas sustantivos, estos fundamentales, y por otro lado están los usos y costumbres que se convierten en una cuestión artística, cívica, ¿sí o no? ¿No? Y están separados. ¿No es su caso? Perfecto. Pero así lo vemos en muchos escenarios educativos. Una cosa va por un lado y otra cosa va por otro lado, pero todas están bien estructuradas. Ahora, lo que le proponemos, adelante, por favor. Lo que proponemos es, por el día de hoy, por este espacio, es que intentemos una visión entramada, holística, a partir de un planteamiento, yo insistiría con esto, que sea legítimo, que me duela, que me preocupe realmente, que se sustente en mi diagnóstico porque estoy viendo la necesidad ahí en mi comunidad, en mi centro escolar, en mi grupo, lo estoy viendo y no puedo hacer nada o no sé cómo intervenir, pero ¿y qué tal si el espacio del proyecto lo empujamos primero como condición haciendo un buen planteamiento? Antes de entrar a los ejemplos de los planteamientos, le voy a compartir, por ejemplo, una ruta de integración. Si yo le pregunto, ¿cómo puedo relacionar la biología con la violencia? ¿Cómo puedo relacionar en una situación de aprendizaje las matemáticas y la inclusión? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo puedo relacionar las habilidades socioemocionales con las habilidades del pensamiento? El pensamiento lógico o el pensamiento crítico. ¿Cómo puedo relacionar la historia con la equidad? Yo soy docente de historia, pero yo nunca he sabido cómo trabajar la equidad. Yo soy experto en historia. Miren, aquí está mi documento que lo prueba y mi experiencia de años, ¿no? Sí, está bien. Pero si yo regreso a las láminas iniciales, sí tenemos un escenario de riesgo, sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Es decir, hay una situación emergente que atender y lo que estamos proponiendo es hagamos un alto primero, veamos estos ejemplos y pensemos creativamente no cómo pegarlos, no pegarlos, entramarlos para que todo lo demás del proyecto con las ayudas que tenemos se pueda ir acomodando de manera perfecta. Le pongo algunos ejemplos. La ayuda que sugerimos nosotros, pues es una
Es un planteamiento que se utiliza en investigación como la regla del sí entonces, ¿no? Que lo podemos hacer como una pregunta también, ¿no? O como una afirmación. Es perfectamente válido. Entonces, la regla del sí, entonces, con los ejemplos que puse antes, si ustedes me permiten, nos atrevimos a hacer algunos ejercicios como ejemplos. Mire, yo le pregunto a usted o le afirmo, si promovemos la resolución pacífica de conflictos, todos los que interactuamos en la escuela, si promovemos realmente la resolución pacífica de conflictos, ¿podremos favorecer los procesos de socialización de los aprendizajes? Se lo hice como pregunta. También puedo hacérsela como afirmación. Si promovemos la resolución pacífica de conflictos, entonces podremos favorecer los procesos de socialización del aprendizaje. Y cuando yo digo socialización del aprendizaje, no estoy hablando de rendimiento académico. Estoy hablando de un principio epistemológico. La socialización del aprendizaje tiene que ver con el cómo construimos socialmente el conocimiento, no individualmente, socialmente el conocimiento a partir de la interacción con los otros. Un debate, un panel experto de los niños o las niñas. ¿Sí me explico? Una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la socialización del mismo en un espacio colectivo de respeto y de colaboración. Como las técnicas que usan en educación básica cuando generan los modelos a escala de Naciones Unidas o de lecciones, ¿no? Procesos participativos. Y ya le estamos enseñando a los niños cómo participar. Aunque luego ya cuando crecen les enseñamos a hacer trampa, pero esa es otra cosa. Otro, si implicamos a las y los docentes y a los directivos y a los ATPs y a los supervisores en las acciones o en acciones, perdón, hay un dedazo, en acciones que promuevan la disminución de la violencia, entonces mejoraremos los procesos de aprendizaje significativo. Aquí, el aprendizaje significativo, verdaderamente significativo, sí está relacionado directamente con el clima escolar. Ya lo demostré con el informe que estoy compartiendo, ¿no? Hay tensión, hay estrés, hay agresión, hay bullying, pues ¿cómo quieren que me concentre en un proceso de aprendizaje significativo? Y cuando digo aprendizaje significativo, no estoy hablando de la parte del rendimiento académico. Cuando digo aprendizaje significativo, estoy hablando de aprender en profundidad. Cuando hablo de logro, dominio, postura, argumento, análisis crítico, entonces soy capaz de moverme en esos procesos cognitivos superiores porque me siento con la confianza de poder expresar lo que siento y lo que pienso porque mis compañeros me respetan. ¿Incide o no incide? Y es un ejemplo, ¿no? Otro, si involucramos a las niñas, a los niños, a los jóvenes en situaciones de aprendizaje colaborativas e integradoras, dinámicas, participativas, podremos favorecer la perspectiva de género, ¿no? O podremos favorecer las relaciones, incluyendo esta perspectiva de género y comunicación. ¿Por qué es que los niños siguen agrediendo a las niñas? ¿Por qué? Porque no las tratan con respeto. ¿Les falta información o les falta sensibilidad? No me responda, solo lo estoy molestando, la estoy molestando. Y este ejercicio de cómo se mide el hambre o cómo relacionamos estos dos aspectos es el ejercicio más delicado y no es sencillo. Usted se va a enojar con nosotros porque usted va a redactar varios y no le van a satisfacer. ¿Por qué? Porque si eso sucede está bien, porque eso significa que usted se está preocupando, porque el inicio de su proyecto está sumando, está entramando todo esto de lo que estamos hablando. Último ejemplo. Si participamos activamente en la construcción de situaciones de aprendizaje que involucren habilidades socioemocionales, favorecemos el aprendizaje significativo y las habilidades, no veo la pantalla. Perdón, si participamos activamente en la construcción de situaciones de aprendizaje que involucren las habilidades socioemocionales, favorecemos el aprendizaje significativo y las habilidades de pensamiento crítico. Eso es muy importante.
Cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de autocuidado, pues estamos hablando de una condición que no hemos logrado. Es decir, los niños siguen dependiendo de, ¿no? Emocional, cognitiva, siguen dependiendo de. Si lo hubiésemos logrado, y lo digo respetuosamente, no estaríamos batallando tanto ahorita con esta educación a distancia, porque ellos solitos estarían siendo autónomos. Ellos escribirían solitos, ellos leerían solitos, ellos investigarían solitos y con mucho ánimo, porque logramos la autonomía y la autogestión desde el aula. Hay un meme por ahí de una mamá con una chancla en la computadora al lado del niño y la mamá está así con cara de pocos amigos y el niño está en su clase en línea y la mamá con la chancla al lado y dice, pon atención. Entonces el niño no quiere estar en la computadora. O se fue de pinta al canal de Bob Esponja, ¿no? Como el otro meme. Bien, entonces mire, usted pone la expertise y la experiencia y pone la dolencia, o sea, ¿qué le duele? Y nosotros le ayudamos en la estructura y en la construcción para que ese planteamiento sea el punto de partida de algo muy interesante, ¿no? Este ejemplo espero sirva y como tenemos varias ayudas. Adelante, por favor, y vamos entrando a la recta final. ¿Qué herramientas le vamos a ofrecer digitales, a través de la plataforma, a través de los medios de comunicación? De todos los medios, no hay forma de que usted nos diga no me llegó. Tiene un formato de Word donde está la estructura del proyecto con los cajoncitos de los elementos, es un formatito que usted puede utilizar. Tiene del lado derecho un ejemplo de llenado, cada elemento explicado con ejemplos, ¿no? De ese mismo proyecto. No es un ejemplo de un proyecto. Un maestro un día nos decía, pues mándeme el suyo, mándeme un proyecto. Le dije, lo que le ayuda más es que yo le diga cómo hacerlo, ¿no? No es para que sustituya la información, sino para que usted genere su propio enunciado. Tiene un ejemplo de llenado que también está en Word o lo tenemos en PDF y lo van a tener a la mano en cuanto empecemos. Lo maravilloso de esto es que, mire, en plataforma van a estar cada elemento en un espacio específico y tenemos una rúbrica. ¿Qué es lo que debe tener su objetivo, su enunciado integrador o planteamiento? Pues debe ser claro. Todo eso se va a poder autoevaluar en una rúbrica, ¿no? Y sus asesores le van a decir, sí, tienes el punto 4 porque tiene todos los elementos y está bien planteado. Entonces tenemos herramientas para ayudarle no solo a evaluar que usted cumplió con la actividad, sino que cumple con los elementos mínimos para poder arrancar con su proyecto. Adelante, por favor. Y me dicen cómo voy de tiempo. Sí, Toño. Ahorita cuando termines con esta parte del tema, quisiéramos hacer un pequeño receso de unos 5 o 10 minutos y ya regresan todos a hacer la parte de recta final, pero continúa. Excelente. Miren, yo estoy también ya en la recta final. Miren, les voy a poner un ejemplo, les voy a compartir un ejemplo de un proyecto escolar, N, ¿no? Si este ejemplo le sirve, yo le puedo ayudar a hacer algo similar. Fíjese lo que estoy planteando aquí. Le pregunto a una comunidad escolar en Acatlán de Pérez de Figueroa, en Oaxaca. Y vamos avanzando con su proyecto escolar. Y esa comunidad me dice, maestro, aquí necesitamos urgentemente la participación de los padres de familia. No hay manera de que nos ayuden, ¿no? Y entonces, yo les digo, a ver, enséñeme su proyecto. Y el objetivo, le metimos ahí clavos, tornillos y lo ajustamos. Venga. Y fuimos a los elementos secuenciales posteriores. Y cuando llegamos a las actividades, compañeras, compañeros, las actividades solo se las menciono así. Ahí estaba, mejorar la participación de los padres de familia. Yo les decía, ¿ese es el indicador? Sí, maestro. A ver, ¿cuáles son las actividades que usted propone para que ellos participen sí o sí? Y me decían, periódico mural, charla de expertos, kermés, rally, foro, y yo le dije, no están en profundidad. No están en profundidad. Es decir, profundidad sería definir operacionalmente bien los indicadores y poderlos secuenciar para que vaya de lo más sencillo a lo más complejo. Les muestro un ejemplo.
Miren cómo lo haría yo. Si quiero medir y realmente medir el nivel de participación, tengo que definir operacionalmente correctamente este enunciado. Adelante, por favor. Creo que tiene una animación, ¿no? Ah, ok. Ay, ok. ¿Qué mediría yo? Pues primero la asistencia. ¿La puedo medir? Sí, sí la puedo medir. Ya están aquí, están enojados todos, unos están en el celular, no me están haciendo caso, pero ya vinieron. Ok, ya cumplí con la asistencia. ¿Qué puedo medir después? Ya están aquí, pues que me atiendan, ¿no? De los 25 papás que están aquí, la mitad ya me está viendo. ¿Puedo medir atención? Nivel de atención, sí, que me están viendo. No están en el celular, ¿cierto? Sí lo puedo medir. Ok, es un ejemplo, compañeras, compañeros. Bien, de esos 25 papás, de esos 12 papás que ya me están viendo, ahora 8 levantaron la mano. ¿Puedo medir participación o no? Sí, sí lo puedo medir. ¿No? Sí. Ok. Un cierto nivel de participación cuando levantas la mano y preguntas que no necesariamente es la participación que a lo mejor quisiéramos tener, ¿no? Más Sí, involucrada. pero ya está levantando la mano, ya no está con el celular. ¿Sí me explicó? O sea, ya dice, oiga, bien. ¿Puedo medir el nivel de implicación? Sí. Cuando terminó la reunión, de esos 8 que levantaron la mano, 6 se quedaron y se arremangaron la camisa y me dijeron, ¿qué hay que hacer? ¿Lo puedo medir o no? Sí lo puedo medir. Y después de la reunión, días posteriores de la reunión, ¿no? Es de esos 6 que se quedaron, 4, puede que no lo esté viendo, pero le estoy poniendo atención. Ah, ok, perfecto. Sí, solo es un ejemplo, compañeras, compañeros. Espero ilustre. Usted puede poner otras categorías que le sean más fáciles de medir, ¿no? En mi experiencia yo digo, si me está atendiendo, me está viendo. Porque el contacto visual es un contacto de comunicación, ¿cierto? Bueno, ya se fueron después de la reunión y de los 6 que se implicaron, hay 4 que realmente están participando de manera constante y fuera de la escuela también. Entonces ya estamos logrando que esa persona se involucre incluso fuera de la reunión. Insisto, es un ejemplo. Va de menos a más, pero tiene elementos que lo definen operacionalmente. Entonces, si yo doy un informe y digo, mejoré en un tanto por ciento la participación de mis padres de familia en estas categorías, ¿no? Y alguien me dirá, ¿y por qué en la foto nada más hay 4 papás de los 25? Y ya le explico cómo es que esos cuatro, claro, como esos 4, perdón, me distraigo porque de repente veo las preguntas y trato de verlas por si se relacionan con lo que Sí, no estoy te diciendo. preocupes. Bien, entonces es un ejemplo. Ahora, promover la vinculación escuela-comunidad. Es más o menos como una metáfora parecida. ¿Qué es lo que mido? Comunicación. ¿Cómo la mido? Pues les avisé por memorándum, por chat, por WhatsApp. Ya les avisé la comunicación de ida y la comunicación de regreso. Envié 25 comunicados y solo 17 confirmaron. Puedo medir de ida y de regreso, ¿no? La información, es decir, es de esos que están aquí, que están participando, cuentan con la información, otros están aquí pero no saben nada. Sí puedo medir el nivel de información. La relación, la interacción, la integración, la implicación, son solo ejemplos de cómo podríamos ayudarle a construir esos elementos, definiciones operacionales, para que podamos decir, estoy midiendo mi proyecto, pero no solo estoy midiendo el número de eventos, el número de tareas. Acuérdense, si queremos mover una rayita sobre estas relaciones que estamos mencionando, emergentes, pues tenemos que llegar hasta los últimos aspectos, es decir, incidir en la persona, incidir en su conducta, incidir en su lenguaje, incidir en su participación, incidir en su relación, incidir. Y para llegar hasta este estadio, pues hay una graduación que vamos cuidando en ese sentido. Son solo ejemplos, ¿no? Con esto sí puedo medir, ¿no? Pero si yo no tengo esta definición y esta claridad, la parte de evaluación y seguimiento pues se va a quedar en una parte fría, impersonal
como información estadística solamente. Recuerden que lo que queremos es entramar, lo que queremos es generar estos cambios sustantivos que nos vayan ayudando paso a paso a ir moviendo esa rayita de conducta, de relación, de lenguaje y todo lo que ya mencioné. Gracias. Eso es solo un ejemplo. Adelante, por favor. Tenemos entonces este reto de poder transitar de manera activa y significativa por sus actividades en los contenidos y cada vez va usted echando a su canastita, cada vez va echando temas de interés y nosotros le vamos ayudando a enriquecer y a fortalecer cada una de estas cuestiones. ¿Sí está bien? Adelante, por favor. Creo que se repitió esa, no hay problema. Sí, yo la repetí al final, perdónenme. ¿Paso a la que sigue? Sí, por favor. Ya estamos en la parte, ya estamos en la parte final. Sí, sí me gustaría nada más regresar a la pantalla. ¿A cuál? Ya quitar la presentación. Quitar la presentación, sí. Ah, sí, para que nos saludemos un poquito y tratar de cerrar mi participación nuevamente con esta reflexión. Como les mostré en las primeras láminas, hay una infinidad de documentos que nos dicen cómo hacer las cosas. Apoyos, orientaciones, etcétera. ¿Los resultados nos miden? Sí. ¿La realidad nos urge que hagamos cosas distintas? Sí. Porque si seguimos trabajando aislado, podemos mejorar en matemáticas, en comprensión lectora, pero los cocolazos en la escuela no van a mejorar. Entonces tenemos que intentar, por lo menos intentar, hacer un buen planteamiento para que ese entramado inicial sea legítimo, claro, consistente, insisto, y parta de esa realidad emergente que yo estoy viviendo y que me preocupa, en la que me estoy ocupando. Entonces, esta es como la explicación de cómo vamos a ir integrando el proyecto. Y decía, todo radica en esa preocupación legítima suya para que hagamos algo muy interesante. Sí, claro que sí, no importa. Bueno, pues un placer saludarles. Recuerden que mencioné por ahí algunos documentos que vamos a ir enlistando y sumando para quienes estén interesados. Tenemos mucha información, pero lo importante es que esa información sea demandada por gente que diga, oye, a ver, repíteme eso que estás diciendo de profundidad, ¿no? Y podemos apoyar en ese sentido. A sus órdenes, gracias a todas mis compañeras que están generando este espacio. Háganles caso, ellos son expertos en estos temas, yo los he visto en acción. Tuve la fortuna de estar con ellos en Hidalgo el año pasado, pero también en Chihuahua, ¿cierto? También en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Estuvimos también, hemos estado en Oaxaca colaborando juntos y la verdad es un espacio entrañable. Entonces depende de todos que generemos un espacio o intentemos un espacio distinto, porque sí es posible, con estrategia, ruta y una visión sistémica, es posible empujar esa rayita. Muchísimas gracias y yo estoy atento para... Sí, Toña, no